Continuamos con los trabajos de este foro y vamos directamente al panel número 1 titulado Mujeres Políticas de América Latina y el Caribe y su participación en la construcción de la paridad. Le pedimos a todas las personas que todavía no se encuentran en su lugar, tomar su lugar, por favor. Vamos a dar comienzo en este momento a la presentación de quienes integran este panel. Por supuesto, tengo el gusto, el honor y el placer de darle la más cordial bienvenida a la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Bienvenida, magistrada. Asimismo, saludamos nuevamente a la representante de ONU Mujeres México, Belén Sanz Luque. Bienvenida nuevamente. Nos acompaña la magistrada del Consejo Nacional Electoral de Colombia. Se trata de Idairis Yolima Carrillo Pérez. Bienvenida, magistrada. Y se encuentra con nosotros alguien a quien reconocemos ampliamente por su trayectoria, reportera, columnista, entrevistadora, conductora. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta fecha tan especial. Elisa Alanís Zaratuza. Bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en estas fechas. Tenemos la fortuna de reunirnos mujeres para analizar, para debatir, para hacer una evaluación de en dónde nos encontramos y estar proyectando el futuro, y ahora el futuro es inmediato porque viene una contienda muy especial. Ya hablaban en el panel anterior de la cantidad de mujeres que estarán contendiendo, y también es un gusto que cada año se sumen también hombres en esta charla, en esta plática y en este esfuerzo que en particular hoy nos une, de la democracia paritaria. Me voy a permitir leer brevemente algo de cada una de nuestras entrevistadas, invitadas esta tarde, nada más para tener el contexto de cuál ha sido el esfuerzo de cada una de ellas para estar en donde se encuentra en este momento y qué tanto podemos compartir también con la experiencia internacional aquí en México. Belén Sanz Luque, como comentaban, es representante de la ONU Mujeres en México. Bienvenida, porque es un nombramiento reciente, entonces qué gusto que podamos arrancar con los trabajos de ONU Mujeres al frente con Belén Sanz en este tipo de proyectos y de foros. Qué gusto. Ella fue electa presidenta del Grupo de Evaluación de Naciones Unidas, desde donde promovió un enfoque de derechos humanos y género en la evaluación. Ha sido una de sus grandes fortalezas a nivel gubernamental en España. Se desempeñó como responsable por la División de Evaluación de Políticas de Desarrollo en la Secretaría de Estado de la Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. También fue miembro del comité directivo de la referente de género del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE y vicepresidenta de la red de evaluación del mismo organismo. Son algunos de los datos del amplio currículum. Nada más mencionaría que Belén Sanz Luque es licenciada en Antropología Social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México y ostenta una maestría en Antropología Social de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres y una maestría en Evaluación de Programas y Políticas Públicas de la Universidad Complutense en Madrid. Bienvenida, qué gusto. También, como comentaban hace un momento y en la presentación que se acaba de realizar, la magistrada Yolima Carrillo Pérez es magistrada del Congreso Nacional Electoral allá en Colombia. Hay mucho que también poder compartir y platicar de esa experiencia en nuestro propio país. En 1982 ingresa al Liceo Nacional Almirante Padilla, en donde tuvo la oportunidad de desarrollar su liderazgo estudiantil, social y comunitario. Fue la mejor estudiante del plantel durante toda su vida académica, hay que decirlo. En 1986 ingresa a la Universidad Libre de Barranquilla. Ahí sus hermanas fueron también un factor importante, ojalá después también nos platique de ese detalle, y cursa su carrera de Derecho. Después en Riohacha fue electa edil
de la Comuna 3, primero en 1991, pero después en el año 2000 acepta nuevamente la candidatura y la alcaldía de mayor de Riohacha, y cargo que ejerció hasta 2003. Y antes de comenzar el foro platicábamos justamente de esta etapa porque se caracterizó por las amenazas que sufrieron los alcaldes, las alcaldesas y la amenaza que sufrió ella misma, lo cual la llevó a tener que trasladarse a Bogotá. Y ya en esta ciudad trabajó con el movimiento Nuevo Liberalismo desde 2004 a 2006 y ocupó la Secretaría General. Bueno, actualmente alterna su ejercicio de magistrada con la docencia universitaria y sus estudios de doctorado en Derecho en la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Así es que yo creo que tienen mucho que compartir. Magistrada, también esta invitación le agradecemos para que puedan integrarse y ustedes también a través de preguntas, si podemos compartirla sería formidable. Yo comenzaría preguntando a nuestras invitadas, ¿qué significa la democracia paritaria? ¿Cuál es el alcance que tiene en sus experiencias a nivel internacional, en sus países, y cómo evaluarían la situación de México en ese sentido? Belén. Bueno, muchísimas gracias, Elisa, y si quisiera extender un saludo muy especial a Yolima Carrillo Pérez, la magistrada del Consejo Nacional Electoral de Colombia, con quien tuve el honor de colaborar en mi previo trabajo cuando yo era responsable representante de ONU Mujeres en Colombia, y con quien hemos compartido pues muchas reflexiones y también tratado de avanzar en la tarea tan importante que hace ese Consejo en Colombia. En realidad, bueno, la pregunta que nos formulas es una pregunta de mucha profundidad en términos de cuál es el significado en sí mismo de la democracia paritaria. A mí me habían pedido que me pudiera referir a lo que se acompañó por parte de ONU Mujeres en Colombia en materia del proceso de paz y su construcción, así que voy a lanzar algunas reflexiones que vinculen las dos cosas, por si pueden ser de insumo para la reflexión del día de hoy. En primer lugar, quizás señalar que el concepto de democracia paritaria es sin duda un concepto que ha evolucionado de un modo sustantivo en los últimos años, pero que en muchos países del mundo todavía no ha podido establecerse como tal. Son solo 8 países en el mundo que tienen en su constitución o en su legislación un concepto de democracia paritaria. México es uno de ellos. Colombia, por ejemplo, aún no ha avanzado en la inclusión de un principio de paridad en su reglamentación para la participación política de las mujeres, y por lo tanto es un concepto que todavía nos cuesta mucho instalar en los sistemas electorales y democráticos de América Latina. En el caso de Colombia, porque me pidieron que me refiriera a ello, quisiera mencionar, y por supuesto la magistrada hablará con mayor propiedad de todo el marco legislativo colombiano, algo que sí pudimos observar es que la ausencia de ese concepto en la legislación nacional de la democracia paritaria ha sido un obstáculo en muchos de los escenarios de participación y representación de las mujeres, tanto en la política electoral, digamos, en los procesos electorales en sí mismos, como también en escenarios políticos de gran envergadura como el que emprendió Colombia para poner fin al conflicto armado que ha durado más de 50 años en el país y que ha excluido de un modo sistemático la participación de las mujeres. En relación a estos dos escenarios, lo que hemos podido observar en Colombia desde ONU Mujeres es que ha habido un avance progresivo en materia de representación de las mujeres en la política, tanto en cargos de elección popular como también en cargos de designación. Colombia cuenta con una ley que establece un mínimo de un 30% de presentación en las listas de elección popular desde el año 2011, y a partir de ese momento hemos visto una trayectoria de incremento en los cargos de elección popular muy notoria. En las elecciones locales del año 2015 vimos que de hecho el resultado en estas elecciones incrementó la participación de las mujeres, como candidatas en más de un 30%, en cumplimiento de la ley por supuesto, pero en sus elecciones a un estimado un 14%
juntando, digamos, lo que son las alcaldías, las asambleas departamentales, etcétera. De tal modo que, si bien no existe integrado un concepto de democracia paritaria, sí existe un incremento en la legislación y, por tanto, en su puesta en marcha por parte de las instituciones electorales. Quisiera finalizar este punto mencionando que esta ausencia de un concepto de paridad en los espacios de toma de decisión, en los espacios de representación políticos, tuvo una redundancia en el proceso de paz entre el Gobierno nacional y las FARC en Colombia, en el sentido de que se reprodujo la ausencia de representación formal de las mujeres en ese escenario político de negociación. Esa ausencia implicó que al principio no existiera ni una sola mujer en la mesa de negociaciones, ni por parte de las FARC ni por parte del Gobierno. Había un número de plenipotenciarios negociadores, 6 de un lado y 6 de otro, ninguna mujer. Y, sin embargo, presencia muy importante de mujeres en los grupos asesores de las dos partes, pero no una participación reconocida formalmente. Sin embargo, debido a esta ausencia importante, lo que pudimos atestiguar y acompañar, tanto por parte de mujeres que impulsaron una transformación de esta realidad desde la sociedad civil, desde la política, desde las distintas instancias del Estado, lo que pudimos atestiguar es que definitivamente la existencia de marcos internacionales, como son las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que establecen la necesidad de la participación de las mujeres en los procesos de construcción de paz, y la existencia de una normativa colombiana que exigía al menos un 30% en los procesos electorales, permitió, aunque no fue una garantía, que en el empuje que se hizo por parte de estos distintos sectores, las mujeres empezaran a tener un mayor nivel de representación y de vocería. Luego podemos hablar del resultado de ese proceso, pero como una de las lecciones aprendidas vimos que era fundamental tener un marco normativo internacional y nacional que avalara el que la representación de las mujeres en ese espacio político de negociación era fundamental, pero no era suficiente y no existía un concepto de paridad. Como resultado de gran parte de procesos de incidencia que hicieron las mujeres colombianas en diversos escenarios, se pudo dar una transformación a ese escenario de negociación, que luego hablaremos, y se pudo tener una transformación en términos de representación, pero también en términos del resultado de la negociación. Entonces, bueno, esas son algunas de las reflexiones. Representación y resultados siempre, o no siempre van a la par. Yolima, platicábamos también hace un momento de estas similitudes que puede haber, las analogías que podríamos hacer entre los distintos países y qué experiencias pueden retomar también las mujeres en México en relación a lo que se ha vivido en Colombia. Y comentábamos aquí, todavía ni siquiera empezamos a platicar, a exponer, a informar, a develar lo que nos ha sucedido en términos de violencia e inseguridad en México. En Colombia hay un proceso muy importante. Tú fuiste amenazada y ahora estás integrando a las FARC a estos procesos democráticos y dices, esta es una cuestión institucional y así te has planteado como mujer, como magistrada y como política. Bueno, antes de contestar tu pregunta, Elisa, quiero aprovechar esta oportunidad para, felicitar a las mujeres mexicanas por este nuevo aniversario de su voto. Es una gran oportunidad para recordar las buenas cosas. Decir que me siento contenta de estar aquí, que me siento identificada con este escenario y a lo que me invitan. Reconocer la presencia y de compartir escenario con Mónica, con la presidenta Yanine y con Belén. Es una adquisición muy importante, Belén. Viene de Colombia, así es que soy testigo de excepción de lo que ha podido pasar con ella allá y lo importante y fundamental que fue su presencia y su tarea desde ONU Mujeres. He sido beneficiaria institucionalmente y como magistrada de manera directa de la tarea que la cooperación internacional hace. Voy a aprovechar para decir, porque tal vez no haya otra oportunidad para poderlo decir, que como quiera que las magistradas administramos conflictos políticos
Es decir, desatamos con nuestras decisiones, intentamos desatar conflictos puramente políticos y a veces electorales eminentemente. No siempre es fácil desligar nuestra decisión del conflicto mismo de manera que haya una percepción o una descalificación de la decisión para y de paso al ponente o al organismo o a la persona que lleva la decisión al pleno. Esto para decir que a veces, por mucho que querramos demostrar y mantener la neutralidad, el opositor político perdedor tiende a llevarnos allá. En ese momento, la tarea de ONU Mujeres y de la cooperación internacional en afianzamiento de lo que hacemos en este tipo de cosas hacia las mujeres llega a ser fundamental, porque son eminentemente neutrales y entonces esa tarea llega a ser una tarea muy valorada y hay la percepción generalizada de la neutralidad de estas instituciones. Y en la materia presupuestal, cuando vemos ONU Mujeres y vemos otras instituciones de la cooperación internacional en nuestros eventos patrocinando o apoyando, sabemos que a ese presupuesto no hubo que hacerle una gran fuerza, como si nos toca muchas veces hacerle mucha fuerza a los presupuestos al interior de las instancias gubernamentales o de nuestras propias instancias para buscar que el dinero se destine a este tipo de eventos. Entonces, al decir esta primera parte, quiero definir la primera parte de la pregunta, y fue ¿qué significa la democracia paritaria? Yo diría, para la sociedad significa una gran oportunidad de ser gobernado de manera incluyente, es decir, por mujeres y hombres de manera igualitaria. Para la sociedad es una gran oportunidad. Diré que para el Estado es un tema pendiente. Los legislativos en muchos de nuestros países, los órganos legislativos a quienes no podemos dejarle la totalidad de esta carga. Esta es una carga de la sociedad, integrando los estados, pero también sobre todo de la sociedad. En el momento en que se interioriza el criterio de la paridad como una necesidad que hay de responder a la inclusión efectiva en ese momento, entonces las leyes sobrarían, porque es la ciudadanía la que asume eso y la que tiene el nivel de exigencia que va más allá de una norma. Muchas veces a la norma se le hace el quite, pero a la aprehensión de la sociedad de este tipo de cosas no. Y para las mujeres es una meta, es decir, es algo a lo que no renunciamos y no es un sueño, es una meta, porque tenemos que llegar. Ahora, específicamente en lo que tiene que ver con cómo fue ese proceso, sí, fui alcaldesa amenazada en ese periodo, era este grupo que hoy ya firmó un acuerdo de paz, nos había dicho o renuncian los alcaldes para buscar resquebrajar la institucionalidad o hay amenaza de muerte contra los alcaldes y sus familias. Algunos alcaldes renunciaron, algunos alcaldes no renunciamos, otros efectivamente fueron ejecutados, otros hemos sobrevivido. Sí, fui alcaldesa amenazada en esa época, tuve ese estatus, era tanto el problema que el gobierno llegó a crear dentro de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, había un programa especial de exalcaldes amenazados. Tan tamaño era el problema, yo hice parte de ese programa. Para mí no es un orgullo decir que hice parte de ese programa ni que en mi país ha habido un conflicto, es un orgullo hoy decir que fue una situación de conflicto que aprovechamos y hoy tengo la oportunidad en nombre del Estado de ser magistrada. Y cuando tengo al frente el plebiscito por la paz, cuando tengo al frente como operadora jurídica la posibilidad de votar y de administrar ese proceso que hicimos, valga sea la oportunidad para decir que lo hicimos en mes y medio, todo un proceso para esa elección, para esa votación, porque no era exactamente una elección, fue una oportunidad en que se mezclan los sentimientos y luego dices, aquí estoy ahora en otra parte y administrando y tratando de empujar para que este proceso sea una realidad. Pero luego cuando llega a nuestro plenario, que para nosotros es la sala plena, la solicitud de Voces de Paz, que es la transición, la organización política de transición que va
desde las FARC, que estaba en proceso de dejación de armas, hacia el partido político que por cuenta del acuerdo debía crearse, y leo los fundamentos que tienen para ser partido político, y cuando leo que son víctimas de la exclusión estatal, del marginamiento, y me recuerdo lo que ha pasado conmigo, es un choque fuerte. Lo expresé en su momento en la sala. Sin embargo, frente a la destrucción, la construcción, y frente a la muerte, la vida. Y entonces aquí es donde tomo la decisión de anteponer o sobreponer ese tipo de cosas, porque en ese momento es una institucionalidad y es el país. Y entonces es el futuro. Así es que como magistrada tuve la oportunidad de debatir y de enriquecer ese proyecto y votar positivamente ese proyecto. Hoy no puedo decir cómo voy a votar el proyecto ya que está puesto a nuestra disposición, seguramente en esta semana entrante, ya para la conformación de partido de las FARC, que sigue teniendo el mismo nombre, pero con otro significado, que ya no va a ser una organización armada, ya no lo es, sino un partido político por efectos de la eventual recusación que pueda llegar a tener y el impedimento que me pueda generar. No puedo decir cómo voy a votar, pero solo diré que me corresponderá votar en el sentido que determine, y me gustaría mucho decir cómo lo voy a hacer, pero no puedo hacerlo. En el sentido que determine, me corresponderá votar el proyecto que reconoce finalmente a la FARC como partido político. Así es que sí, es un proceso que la vida nos ha dado la oportunidad, y bueno, aquí estamos y esa es la respuesta. Deberías darnos la exclusiva del sentido de tu voto, pero bueno, al escuchar tu testimonio, uno pensaría que es lo más difícil que te ha tocado vivir, pero no lo sé, porque pues las mujeres, como los hombres, vivimos muchos momentos complicados y en una situación de vulnerabilidad donde se está tratando de lograr la igualdad, la democracia paritaria. No sé si eso sea lo más complicado o no. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado vivir? Desde el punto de vista de mi seguridad, ese fue el momento. Tenía una situación particular, muy personal. Nuestra amenaza llega efectiva deben abandonar la ciudad a principios de julio, y 15 días antes había muerto mi hermano menor, hijo de mi papá y mi mamá. Y en ese momento en que hay que tomar la decisión, nos reunimos en familia. Somos una sociedad así como las de ustedes. La familia es un núcleo, y la familia no es solo papá, mamá, hermanos, sino las familias extensas. Y cuando se reúne la familia para apoyarme y qué vamos a hacer aquí, obviamente nunca pasó por mi mente renunciar a mi cargo. Y mis padres dijeron, con el dolor que acababan de tener, preferimos una hija viva que una alcaldesa muerta. Y yo tenía que explicarles a ellos, no es un tema personal, es un tema institucional. Eso es un mensaje que no puedo darle ni a las mujeres del país, ni a los alcaldes del país, y tengo que tomar medidas, pero no lo voy a hacer. Y a cambio de eso, abandonamos la ciudad, y el gobierno nos apoyó en eso, pero pudimos regresar después de una transición, de un cambio de gobierno, que tuvo otra actitud frente a este tema. Y realmente tendré que decir que fue muy difícil, porque era una suma de sentimientos muy duros, personales, con estos. Pero también diré que en este tema del ejercicio de la política y luego del ejercicio de lo público, cada día trae su afán. No sabe uno si la mayor dificultad es cuando también un organismo de control, aún con los problemas que tienes, te dice usted va a ser investigada por no haber vigilado suficientemente la contratación en su municipio, y yo tengo que buscar todos los documentos, y uno siente que se revictimiza cuando dice, oiga, le voy a demostrar que yo no podía estar en mi municipio porque mire, aquí hay pruebas de que yo no podía estar ahí. ¿Cómo vigilo si no estoy ahí? Y tuve la oportunidad de poder buscar en todos los organismos del Estado. Es difícil tener una vida personal
normal, tratar de tenerla, pero tener detrás tuyo más de 15 hombres armados para cuidarte, por un tema que no es personal. Es difícil imaginarte que están cuidando a la alcaldesa en la ciudad capital y la tienen allá, pero que tu papá y tu mamá están por las calles y tienen que salir allí. Ahí es donde se comprueba que el tema era institucional y no personal, porque mi familia nunca fue objeto de ninguna agresión teniendo una vida normal. Por esa razón, es difícil que tus hijos crezcan con el miedo de que algo pueda pasar. Estoy hablando de un hijo de 7 años y de una hija de 12. Y es difícil tener una hija de 12 años con 15 hombres armados al lado, con ese referente y que tenga que convivir permanentemente y que donde te mueves tienen que estar. Pero digamos que luego vienen otros ejercicios. Y hay cada día trae un riesgo y cada día trae una dificultad. El riesgo a que te aprueben lo que haces, el riesgo a que vean bien tu actitud, el riesgo a que te descalifiquen, porque como mujeres a veces, a falta de descalificarte por tus estudios, porque una cosa que hacemos las mujeres es que nos preparamos, estudiamos, súper estudiamos, para cuando nos pregunten si estamos preparadas, decir que sí lo estamos, como si a los hombres se les preguntaran si están preparados y le pidieran toda aquella cantidad de cosas. Pero nosotras queremos mostrar los palmarés, para que quede claro, clarísimo, clarísimo, que me he preparado. Pero luego, no sabe uno en qué momento con toda la preparación que tienes te puedes equivocar y tú sientes la necesidad. A los hombres le ocurre también, a las mujeres también, pero la descalificación nuestra primero es, a ver, y esa mujer sí tendrá algo como que decir, bueno, y si estudió, bueno, por lo menos estudió. Y luego que ya estudió y que sí, y que ocupas el cargo, dice, a ver cómo vamos a torearla aquí, a ver cómo responde. Me imagino lo que le pasa aquí a Rosa, que pude hablar con ella antesito, a ver cómo responde, a ver si va a llorar o se va a enfrentar. Y entonces es un reto permanente. Así es que la medida de la vida está por encima de todo y uno pudiera decir, es lo más difícil, pero es que cada día te trae unos retos y unas medidas. Es decir, enfrentarte al consejo, en nuestro caso, con C, que es el consejo municipal, el órgano corporativo, o al ayuntamiento o al equivalente, y reafirmarte en que esa es la política pública que quieres que te aprueben, ese es un reto, ese es difícil. En ese momento de ahí dependen otras cosas, depende la alimentación de los niños, depende otras cosas. Bueno, y uno lo mira en el poder local y luego a nivel nacional, votar sí o votar no. Si yo hubiera votado no a Voces de Paz, con un criterio jurídico hubieran podido decir es una resentida. Si hubiera votado sí solo porque sí, o sea, tenía varios retos frente a mí y simplemente tengo que equilibrar. Juré cumplir la Constitución y la ley, cumplo la Constitución y la ley y mis sentimientos tienen que ocupar el lugar que tienen que ocupar. Se nos descalifica a veces a las mujeres con que gobernamos con sentimientos. Y es que tenemos que gobernar con sentimientos. O sea, ¿quién no tiene sentimientos? ¿Cómo no voy a tener frente a un niño que tiene un problema, cómo no voy a tener que agacharme, pararme y hacer, bueno, ¿y qué te pasa? Esa hace parte de mi naturaleza. Somos hechas y diseñadas por Dios, pues quienes creemos en Dios, pienso que soy diseñada por Dios para procrear, pero yo también hoy estoy enseñada en la vida a decir que yo no solo paro hijos, parimos libros, parimos ideas, parimos otras cosas. Yo he parido 2 hijos, pero yo tengo más hijos. Y al mismo tiempo de estar trabajando y estudiando, por lo que veo también en tu historia. Claro que sí. Al mismo tiempo. Yo me gradué de mi pregrado, ya había nacido mi hija. Sí. Entonces, parí primero una hija y sí, pero hay que hacer todo eso. Una anécdota de eso, de ese pasado, es que en esa época hubo un apagón en Colombia. Un apagón, es decir, hubo un problema de racionamiento energético y habían horas de racionamiento y había un horario seguido en la oficina, corrido. Y yo había recién tenido a mi hija y recuerdo que gané como un premio de la lactancia materna porque era un cargo el que ocupaba importante en mi región y sabían que me llevaban a mi hija con el almuerzo, me la llevaban para amamantarla y la devolvía. La amamanté, seguí trabajando y la amamanté. Eso hacemos las mujeres, no es un problema.
El día que la maternidad sea un problema, entonces las mujeres tendríamos que escoger entre ser madres y ser alcaldesas o gobernadoras o diputadas o presidentas. Y entonces esa no puede ser la dicotomía, o eres madre o eres… A ese nos han querido llevar muchas veces. Los niños están con problemas en el colegio porque la mamá está haciendo campaña o está ejerciendo un cargo. Y si nos dejamos llevar a ese nivel, entonces estaremos perdiendo la posibilidad de que otras mujeres vean que sí es posible hacerlo y perfectamente. Así es que no comparto eso de ninguna manera. Lo hemos podido hacer y seguramente… estoy aquí al frente por una casualidad, pero estoy segura que frente a mí hay muchas mujeres que tienen historias más ricas que contar que yo y que lo han hecho. A mí mi padre me decía que somos los mismos actores en distintos escenarios. De pronto nos vemos y nos reflejamos y nos escuchamos. Y cuando escuchamos a Yolima, estamos pensando en nuestras propias historias y las historias de cada una de nosotros o de alguien que conocemos. Y ha sido muy, muy enriquecedor esto. Yo no conozco que cuestionen a algún candidato si es capaz porque es padre, ¿no? O sea, si se va a dar abasto entre la paternidad y su puesto como servidor público. O es más, ni siquiera se cuestiona si son aprendices a secretarios de Relaciones Exteriores, ¿no? Dicen, es un hombre muy inteligente, ¿no? No existe eso. ¿Me puedes permitir? Hace poco me mostraban mis hijos un video de una persona de la vida pública de Europa que estaba dando unas declaraciones y de pronto por la parte de atrás entraba un hijo y hacía desorden y él seguía haciendo sus declaraciones. Probablemente muchas de ustedes y yo hubiéramos tomado al niño, nos los ponemos acá y seguimos hablando. Pero él siguió incólume y eso es su manera, digamos, es una manera. Pero digamos que tenemos una forma natural de afrontar algunas cosas. Es que somos distintos, no son mejores, no somos… Esto es un discurso inacabado, pero sí tenemos una forma… Somos orgullosas de tener una forma distinta de verlo y de hacerlo. Qué bueno que así sea. Es decir, no puedo porque tenga un problema gravísimo y una decisión importantísima que tomar, no voy a dejar de ponerme esmalte en las uñas ni de arreglarme el cabello. Eso hace parte. Somos capaces de hacer una y otra cosa. Ni tampoco vamos a llegar tarde por arreglarse el cabello. Es decir, son unos equilibrios que nos toca, pero malabaristas somos de naturaleza, yo diría. Y si hay una invitación que hacer es que eso tiene que seguir perfeccionando la forma como podemos ser capaces de hacer las cosas, las que hay que hacer, cuando hay que hacerlas. Digamos, no aplazamos el cumpleaños. Voy a hablar de esa parte. No aplazamos el cumpleaños porque tengo una reunión importante. Nosotras hacemos muchas cosas, pero llegamos a la torta y siguen las cosas importantes, ¿no? Ponemos al frente lo que hay que poner. Y se me dijo, ¿a qué invitaría? A eso. La vida es simple y esas cosas siguen haciéndose porque no dejamos de ser humanos por ser políticas, alcaldesas, por importante que sea el cargo. Y si finalizo con una frase, esta parte diría… Esto que he dicho en muchas clases, en muchas conferencias o algo, digo, yo puedo ser ex magistrada, con seguridad lo seré, por decisión propia o porque se acaba el periodo, con toda seguridad. Serás ex magistrada y será ex magistrada y ex funcionaria y tal. No seremos ex mamá, ni ex papá. Ex mamás y ex papás, y me encanta que se incluyan. Que nos vayamos incluyendo todos, ¿no? Y romper estos estereotipos y estos prejuicios, y te toca a ti hacer esto y a ti hacer el otro, porque si no estamos en la dinámica de seres humanos, pues será muy, muy complicado. Belén, y hablaba del tema también de el poner los estudios por delante. Eres una mujer también que te has súper preparado, súper estudiado. Ha sido parte importante para que tú puedas estar el día de hoy aquí con nosotros y como representante de ONU Mujeres. ¿Y cuál ha sido tu experiencia? Yo recuerdo que yo llegué también así con mis calificaciones, yo llego así con mis calificaciones, me da un poco de pena, ¿no? Y la estrellita a un lugar donde no había mujeres directivas más que yo.
Entonces me gusta presentarse así, pero saben, yo estudié esto y fui la mejor de mi clase, ¿verdad? Y lo que me dijeron fue, oye, deberías de traer a un hombre a estas juntas porque aquí son muy misóginos y es importante que vean que hay un hombre detrás de ti. Eso me dijeron. Belén, tu experiencia. Bueno, no, realmente yo creo que el escenario donde me he desempeñado también ha sido un escenario muy masculino, no mujeres, que es un escenario eminentemente femenino, pero los escenarios de cooperación internacional en ciertos sectores relacionados con los temas de desarrollo, los temas de evaluación de políticas públicas en los que estuve muy centrada durante varios años. Entonces, un poco por hacer eco a lo que tú decías, sí que, y escuchando a Yolima también, sí que creo que en distintos escenarios públicos las mujeres sí nos hemos enfrentado a escenarios muy masculinos donde el modelo de liderazgo es muy masculino. Y aquí uno de los, digamos, desafíos que yo enfrenté cuando yo trabajaba en la cooperación española y representaba a España en estos comités internacionales, ¿no? Espacios multilaterales, y estaba la OCDE, el CAT de la OCDE, el Comité de Ayuda al Desarrollo, estaba la Unión Europea y Naciones Unidas, por dar algunos ejemplos, y en gran parte de estos escenarios me enfrentaba a la presencia de hombres, en su mayoría, el 90% de las personas que lideraban la representación eran hombres, gran parte de ellos pues, de una edad más adulta que la que yo tenía en ese momento, entonces yo era mujer y joven. Y me daba cuenta de cómo efectivamente ahí había un doble desafío para mí. Y ahí cobré conciencia de gran parte de las discriminaciones que estudiamos y trabajamos y combatimos desde ONU Mujeres, y es que realmente había un descrédito en mi palabra por el simple hecho de ser mujer en temas que eran duros, ¿no? Cuando hablamos de economía, de evaluación de política pública, de estadísticas, ha sido voces muy masculinas, entonces el que hablara una mujer ya de por sí era sospechoso, ¿no? Bueno, esta mujer, ¿qué va a saber de estos temas? Pero además era joven, entonces mujer joven en este escenario es sospechoso, y entonces me daba cuenta de cómo en muchos de los escenarios de conferencias como esta o incluso de reuniones, juntas, como dicen aquí, los hombres siempre tomaban la palabra antes. Yo veía las pocas mujeres que tendíamos a escuchar antes de tomar la palabra. La manera de tomar la palabra era un poco distinta, era menos, no quiero hacer digamos, estereotipo de esto porque hay mucha diversidad entre las mujeres y los hombres, pero en general los hombres eran más asertivos y agresivos en su toma de la palabra, como decía, ocupaban el espacio de la palabra mucho más rápido. Y yo veía que las mujeres en general la tomábamos después, habíamos escuchado un número de intervenciones antes de dar un juicio sobre lo que estaba sucediendo. Y bueno, esto es solo un ejemplo que utilizo para, digamos, compartir el cómo para mí sí fue muy importante, por un lado, darme cuenta de que había que tomar la palabra. Es decir, a veces como mujeres en escenarios masculinos tenemos miedo a tomar la palabra. Y me enfrenté a mí misma, me confronté y me puse el reto de no esperarme a escuchar tantas intervenciones antes de realmente tomar ese espacio, darle otra forma de expresión a ese espacio. Entonces, el segundo tema de reflexión que sí pude atestiguar en Colombia, en los distintos escenarios internacionales donde he trabajado, en España, es la forma en que se ejerce el liderazgo en ese espacio. Y me daba cuenta de cómo gran parte del desafío que tenemos en la renovación de liderazgos es renovación, y creo que tiene que ver con la democracia paritaria también. Cuando hay más mujeres en los espacios de toma de decisión, la dinámica de la discusión cambia, se matiza de distintas maneras. Y creo que uno de los desafíos que tenemos, y desde ONU Mujeres es algo que estamos mirando desde la participación política, pero también desde la participación en espacios de toma de decisión, es el estilo y forma de liderazgo en que podemos, desde una mirada más feminista, más transformadora, trabajar con hombres y mujeres, o sea, no solo las mujeres en esos espacios de decisión, pero trabajar con formas de dar la palabra, de generar el espacio de toma de decisión de formas distintas y más plurales. Entonces ahí creo que hay todo un campo muy interesante de trabajo, varias académicas y feministas lo están trabajando, pero que desde el espacio de los organismos públicos creo que tenemos un gran desafío de cambiar la forma en que se ejerce el liderazgo. ¿Qué te dijeron, Belén, al venir a México? Cuando la propuesta de ven a ONU Mujeres México, ¿qué te hablaron del país? ¿Qué leíste?
¿Qué estudiaste? ¿Qué te preocupó? ¿Qué te entusiasmó? Y estoy haciendo tiempo para que recuerdes qué es aquello que te llamó la atención y de lo cual te hablaron del país, de México, y vas a decir, estoy en ONU Mujeres, ahora en México, y esta es la característica del país. ¿Qué fue? Bueno, en realidad aquí hay un doble matiz. Yo tuve la fortuna de crecer en México. Viví muchos años aquí por razones familiares, estudié aquí la carrera, hice el colegio, parte del colegio y luego la carrera, entonces mi edad como infantil y adolescente la viví aquí. Entonces era un poco volver a territorio, entre comillas, conocido. Pero en términos profesionales, definitivamente México es un país que tiene una visión desde América Latina y el mundo en materia de derechos de las mujeres muy avanzada. Es un país que sobresale en los temas que hoy nos convocan, en materia de participación, representación política, garantía de derechos, con un marco normativo muy sólido en materia de derechos de las mujeres. Entonces, para mí, digamos, la oferta de venir a México tenía mucho que ver con conocer de primera mano este avance legislativo que se ha llevado a cabo en el país. También, sin duda, los desafíos en la implementación de estos marcos normativos, que no es único para México, lo vive Colombia y lo viven varios países de la región y del mundo, pero en México, al ser un país tan inmenso, un país con entidades federativas y con las características, digamos, del Estado mexicano, pues con grandes desafíos en materia de implementación. Entonces, allí, realmente, en términos del mandato, de la responsabilidad que tenemos como representantes de ONU Mujeres en un país, México creo que enfrenta ese doble desafío de ese marco tan robusto y ejemplar para muchos países. Hemos promovido, y antes la representante que está aquí así lo hizo, que México pudiera compartir gran parte de estos avances con otros países del mundo, pero también el gran desafío que es, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué se da esta brecha de implementación? Y cada país se explica de distintas maneras, pero ¿por qué a día de hoy, cuando estamos ya en medio de esta Agenda 2030, el paso es tan lento? Y uno de los temas, con esto termino, en términos de la reflexión sobre la representación política de las mujeres, tiene que ver con la idea que existe en nuestra sociedad de que, de hecho, de modo natural se va a dar la representación de las mujeres. Con que pase el tiempo nos vamos a modernizar, dentro de unos añitos vamos a ver que hay más mujeres en la política, hay más mujeres en el gobierno, hay más mujeres en las alcaldías, pero de hecho tenemos evidencias que indican que esto no es así. O ponemos en marcha medidas temporales, afirmativas, que garantizan que la velocidad, digamos, el cambio se da de un modo más veloz, o el cambio, la tendencia de nuestra sociedad no es una tendencia, digamos, incluyente, no es una tendencia orientada en general en el mundo a la paridad, y es por ello que el que México sea un país puntero en que su propio mecanismo legislativo y de elección popular tenga el principio de paridad es un paso fundamental y es un paso ejemplificante para otros países. Entonces, ahí sí, desde ONU Mujeres, en la parte que me toca de representación de ONU Mujeres, sí me parece muy importante reafirmar que estas aspiraciones transformadoras que tenemos de la sociedad y de las instituciones no puede pasar por esperar a que de modo natural se den los cambios. Tenemos que hacer algo para que esos cambios se aceleren. Belén, ahora que comentabas esto, recordaba estas fotografías, no sé si las vieron, del aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también la nueva Constitución de la Ciudad de México, en donde, a pesar de estos avances legislativos, veíamos al Club de Toby ahí retratado. No había mujeres. Decíamos, ¿qué está sucediendo? Si ya está en la ley, si ya el marco jurídico nos cobija, si ya hemos luchado para ello. Pues no estamos ahí. Me gustaría concluir, sé que el tiempo nos hemos ido alargando un poquito desde el inicio, pero me gustaría también escuchar a las magistradas, a nuestras, que hoy nos invitan aquí en el Tribunal Electoral, alguna idea que puedan ustedes vertir para aquellas candidatas y para aquellos candidatos y los procesos electorales que están por venir, algún mensaje, ¿no? Nuestras magistradas anfitrionas y nuestras invitadas, algunas breves palabras para aquellas mujeres que están a punto de adentrarse a
una aventura que esperemos se transforme en una fuerza institucional y en una democracia como debe ser. A mí me decían, ¿qué sigue después de todos estos festejos del voto de la mujer y de estos avances jurídicos? Pues sigue la igualdad, diría yo. Presidenta, magistrada presidenta. Bueno, muchas gracias. Buenos días de nuevo. ¿Qué le diría justamente a las candidatas eso? Que hagan su campaña totalmente convencidas y peleando todos sus derechos para hacerle en igualdad de condiciones que los candidatos. Creo que esto es fundamental e insistir que dentro de este concepto de igualdad entre hombre y mujer debe darse respetando nuestras diferencias, porque justamente las hay, y creo que eso es el fundamento de la igualdad, por más que parezca contradictorio, pero estoy plenamente convencida de que somos iguales dentro de nuestras diferencias. Gracias. Gracias, Elisa, y refrendando también el compromiso de hoy aprender, de hoy escuchar. Creo que sin duda las instituciones tenemos que propiciar estos espacios en el cual encontremos estas preguntas que muchas veces en lo personal yo me hago al ejercer la función de juzgar, y quererlo hacer con este compromiso asumido con perspectiva de género. El mensaje que creo que no soy yo quien pudiera dar un mensaje, pero si así está solicitado y por supuesto de manera respetuosa, veo aquí mujeres, una ex candidata a la presidencia de la República, mujeres que están siendo violentadas por ejercer su derecho a ser presidentas municipales. Está Elisa también acá, quien la dieron por muerta por los machetazos que tuvo al ejercer también su visión y su compromiso de ser una defensora de los derechos humanos. Veo aquí a muchas mujeres que han sido candidatas, han logrado ser representantes en un cargo de elección popular, y otras veo allá Clara también, mujeres que hacen un trabajo importantísimo y que están de lado, enfrente, atrás, cuidando, impulsando a todas las demás mujeres que quieren desempeñar un cargo. Así veo otras compañeras, amigas de mujeres en plural, magistradas, en fin. Escuchar a Yolima, escuchar a Belén, escucharte a ti, Elisa, no me hace más que seguir en este proceso de aprendizaje para ir construyendo un camino en lo que me corresponde de ir favoreciendo nuestra sociedad igualitaria. El escuchar historias de mujeres en las que han vivido y sobrevivido, porque eres una sobreviviente, Yolima, en el ejercicio de tus derechos político-electorales en condiciones y situaciones de guerrilla, de guerra, de amenaza real, de cómo has hilado, cómo has llevado tu visión de tu naturaleza, que de repente también pudiéramos muchas veces pretender negar que somos sentimentales, que lloramos, porque eso no es bien visto políticamente, ¿no? Es símbolo de debilidad, y decir, no soy débil, simplemente soy sensible, así soy, si quiero lloro y si no, no, y de todos modos voy luchando y tengo muy claro lo que quiero hacer. Mujeres como Katia también, como Elisa, como Paulina, que van, Lucy, todas tenemos una historia, creo que de lucha, y un mensaje sería, estamos aquí, tenemos 64 años de reconocimiento de la ciudadanía y de los derechos político-electorales de votar y ser votadas, pero tenemos mucho por hacer para hacer realidad esta participación en condiciones de igualdad con los hombres. No dejemos ni desperdiciemos la oportunidad de incidir en las decisiones de poder y en todo lo que nos involucra la cosa pública como mujeres, porque ya lo decía yo creo Belén en su participación, somos parte de la humanidad y no hay cosa
que sea inherente a la humanidad que no pueda involucrar a una mujer. Demandemos los espacios que tenemos y, por supuesto, no permitamos que sea con violencia política por razón de género. Denunciémosla, pongámosla en conocimiento público de cualquier situación, de cualquier tipo de violencia. No esperemos que sea un machete, violencia física, sexual, el lenguaje es muy violento. Pongamos un alto en cada momento que sea preciso, que estemos recibiendo una manifestación de la violencia. En ese momento hay que poner un alto, denunciarla y no permitirla. Yo creo que estas reflexiones nos van generando estas sinergias y esta empatía de saber el contexto y las realidades de tantas mujeres que nos van permitiendo en el ámbito que a cada quien le corresponde ir avanzando para construir una democracia sustantiva. Para mí escucharlas me va dando herramientas directas para contextualizar cuando llega un caso en el que se está presentando una situación de vulneración de los derechos políticos de las mujeres. Sería eso. Gracias. Gracias. Magistrada. Bueno, para respetar este tiempo, traté de anotar ese mensaje que se me pide para las mujeres. En primer lugar, diría que construir, parir y transformar, esa es una condición inherente a nosotras. Entonces, no podemos renunciar a eso. Es un compromiso. Llegaste a este mundo, mujer, y entonces eso te implica una serie de condiciones y creería yo que una serie de compromisos con el mundo, con tu sociedad, más allá de tu círculo, te crea un compromiso. Otra es que debes tener unas ganas para hacer esto, motivarte, estar consciente de que lo quieres hacer, pero debes tener un programa. Por ser mujer no van a votarte las mujeres. Tienes que, además de ser mujer, tener una cosa clara hacia dónde quieres ir. Y en ese tema de la cosa clara hay que tener claras las reglas del juego. Si entendemos esto, seriamente hablando, como un juego que tiene unas reglas, entonces hay que conocer las reglas. No puedes, hay quienes han hecho la regla. En general la regla la han hecho los hombres, la conocen. Y cuando la hacen, los hombres y las mujeres que la hacemos, sabemos también las posibilidades de hacerle el cruce y tomar el atajo para no cumplir la regla. Como la regla de las leyes de cuotas, saben cómo hacer. En Colombia, por ejemplo, no hay cuota de género femenino. En Colombia hay cuota de género, se quedó ahí. Es decir, en Colombia una lista 100% mujer no puede pasar. Tiene que tener 30% hombre, porque allá no hay cuota de género femenino, hay cuota de género. Yo siempre digo que nos quedaron debiendo esa parte. Pero la regla la tienes que conocer. Si llegas a la inscripción y llegas a la institucionalidad a demandar un servicio y no tienes claro qué derechos tienes, fácilmente te sacan por la puerta de atrás porque no conoces la regla. Si estás en este juego, conoce la regla. A veces se gana perdiendo y se pierde ganando. Es posible que pierdas una elección, pero ganaste un espacio para ti, para más mujeres, para quienes piensan como tú. Y a veces se pierde ganando, porque hiciste una alianza indebida. No debías cruzarte con ese tipo de personas, no debías aceptar ese tipo de presión para llegar. Y entonces ganaste, pero perdiste, no tienes autonomía y de repente perdiste ganando. Entonces a veces hay que buscar ganar ganando. Pero es una regla de vida. Mira bien qué vas a hacer, porque muchos ojos están puestos sobre ti. Es normal, voy a decir esto en comilla y cursiva, normal que ciertas personas hagan cierto tipo de alianzas. Cuando ellos las hacen dicen, la política es dinámica, es normal, pero cuando tú las haces tienes más reflectores que cuando otro las hace. Así como cuando te tomas un trago, tienes más reflectores que cuando otros se toman muchos más. Frase plan. Si te identifica lo que quieres, tanto
tanto antes como durante, debe tener claro qué queremos y los demás deben entender qué queremos y qué buscamos. Y eso tiene que estar constante, porque a veces se nos dice que somos bipolares. Una de las críticas infundadas es que hoy amaneció que la luna, que porque es mujer amaneció hoy de buenas y dijo que le gustaba esto, hoy amaneció de mala y dijo que no le gustaba esto. ¿Quién la entiende? Mírala, y te ponen los parangones, el antes y el después. En eso la coherencia es fundamental, en toda exposición pública la coherencia es fundamental. Que te calumnien pero sin razón. Las mujeres estamos expuestas a eso, nos calumnian, que hemos hecho alianzas, que seguramente, que sobre nuestra familia, sobre nuestra moral, sobre estar, y nadie está dispuesto a mandar su moral de vacaciones cuando hace campaña. No, eso no es negociable. En el medio ambiente de la moral hay bienes no renovables, decía alguien. Entonces tampoco se trata de eso. Pero sí es en esa regla de juego tenemos que estar dispuestas a saber que eso algún día va a pasar. Y cuando eso pase debes estar preparada para saber qué hacer con ello. Así es que no soy quien para dar consejos, pero mi experiencia me dice que tal vez estas cosas me han servido y solo digo que las comparto con ustedes por si alguna de ellas en algún momento puede serle útil. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Belén, ¿cerrarías esta mesa para concluir? Bueno, tanto como concluir no podría, pero dos mensajes que yo creo que sí, desde ONU Mujeres vemos con mucha claridad en México. Uno, existe una oportunidad real de hacer la paridad una realidad y creo que México tiene ese avance, a diferencia de lo que otros países de nuestra región tienen. En ese sentido, animar a que no desistamos para que ese principio constitucional se vuelva una realidad en la práctica. Creo que esa oportunidad hay que usarla y las mujeres sabemos cómo usar las oportunidades. Lo segundo es que estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Yolaima en el sentido del programa político que garantice los derechos de las mujeres y los principios de igualdad sustantiva. Tanto hombres como mujeres candidatas tienen también la responsabilidad pues constitucional de garantizar que los programas electorales avancen hacia una mayor igualdad, avancen hacia una mayor inclusión de las mujeres y esperamos que todos los candidatos y candidatas que se presenten a las elecciones en México tengan programas muy sustantivos en ese sentido, se reflejen los compromisos que tiene el Estado mexicano y veamos un resultado muy progresivo en materia de igualdad de derechos. Muchas gracias. Belén, magistradas, muchas gracias por la invitación, gracias por estar con nosotros, muchas gracias por estar asistiendo a estas mesas, a estos diálogos. Los invitamos para que se queden con nosotros ya en la próxima, están listas nuestras invitadas. Muchísimas gracias a Elisa Alanís. Y bueno, pues destacando el acompañamiento y respaldo que nos da nuestra presidenta, la magistrada Janine Otálora y la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, le pediremos a nuestra presidenta haga entrega de los reconocimientos a Belén Sanz y a Idairis Yolima, por favor. Y lo mismo a la magistrada Mónica Aralí. El reconocimiento para nuestra compañera Elisa Alanís. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les brindamos un aplauso y continuamos. Continuamos sin pausa para el siguiente panel en el marco de este foro. Por su atención, muchas gracias.